La época dorada del Toluca no tiene comparación. Es hablar del mejor delantero en la historia de nuestra liga. De Fabián Estay, de Ciña, Cristante, Vicente Sánchez, Tanque Morales y por supuesto que del Ojitos Meza. Es hablar de no solamente títulos, sino de lo dominantes que fueron. Ganaban siendo superlíderes, siendo la mejor ofensiva y a veces también la mejor defensiva. Es la final contra el Atlas de la Volpe, el gol de contragolpe al América. Es recordar los mejores momentos no solo del Diablo, sino de la Liga MX en general. Hoy repasaremos toda la época dorada de los Diablos Rojos, del Deportivo Toluca. Nos tenemos que ir mucho tiempo atrás, antes del Turco, Paulinho y Marcel, antes de Nacho Ambriz, de Fernando Uribe o Triverio, de Iván Alonso, del Chepo, Talavera, Manciña y de Marioni. Llegamos hasta los años 90. 1997 para ser exactos. El Diablo tenía más de 20 años sin ser campeones y sin llegar ni siquiera a una final. Rara vez se aparecían en unas semifinales. Se habían convertido en un equipo del montón hasta que llegaron dos nombres. Primero, el nuevo presidente, Rafael Lebrija, y con él su nuevo entrenador, Enrique El Ojitos Meza. Venía de dirigir a los míticos Toros Neza del 97, los que se pintaban el pelo, los que salían con sombreros y que llegaron hasta la final de liga, con el Piojo Herrera, Memo Vázquez, el Pony Ruiz o el Turco Mohamed. Meza se había convertido en el entrenador de moda y fue el Toluca quien se lo apropió. Llegó a un Diablo que ya contaba con su delantero estrella, José Saturnino Cardoso, aunque para ese momento él era todo menos estrella. Fue una apuesta gigante de la directiva porque venía de estar en Europa. Se lo trajeron desde el 94 y se la vivía lesionado. En sus primeros 3 años hizo nada más 13 goles, promediando apenas 2 o 3 goles por torneo. Estaba José Manuel Abundis, delantero de casa, mexicano, y en esta plantilla solo habían 2 extranjeros entre los titulares, el ya mencionado paraguayo y un chileno, Fabián Estay. Hernán Cristante ya le pertenecía al equipo, pero como aún era muy joven, lo tenían a préstamo en distintos clubes de Argentina. Probaban incorporando a un extranjero más que no partiría como titular. Era algo inusual, porque si traías a un extranjero iba a ser titular, pero eso no era lo más inusual, sino la nacionalidad. Era croata, un europeo jugando en México, algo que casi nunca se veía y menos de esos países. Darko Vukic, mediocampista de carácter ofensivo, llegaba para reforzar esta plantilla. Así un poco de lo que Lebrija y el Diablo le entregaban a Ojitos para trabajar, pues en su primer torneo, el invierno del 97, la mejoría fue nula. Quedaron en el lugar 12 de la tabla. Cardoso lo más que pudo hacer fueron 7 tantos, quedándose muy lejos del campeonato de goleo. En ese momento, ese le pertenecía a Luis García, al doctor. Él hizo 12 mientras jugaba para el Atlante. Los campeones en ese torneo, la máquina. El Cruz Azul justo antes de empezar a perder todas esas finales. Llega el 98 y empieza formalmente la era dorada, los títulos. Decir que arrasaron me parece poco. Líderes del campeonato, la mejor ofensiva del torneo. Ahora sí, el príncipe guaraní se convirtió en figura y en el goleador del torneo. Saturnino hizo 13, pues Abundis marcó 10 y terminó en el top 3 de los máximos anotadores. Llegaban a la liguilla fuertes, sólidos, pero aún sin ser los favoritos. Los contendientes número 1 a coronarse eran los de época en esos momentos, el Rayo. El Necaxa había tenido momentos de gloria en años pasados. Ahora estaban de vuelta. Se quedaron a un punto del Toluca. Estaba el Matador Hernández, Adolfo Ríos, el primer mexicano en estar con el Milán, Pedro Pineda, y qué decir de su estrella, de uno de los mejores extranjeros que han venido, Alex Darío Aguinaga. Empezaban la liguilla de este verano del 98 jugando contra el Atlante los cuartos de final. Abrieron en el Azteca y con un tanto de Saturnino se llevaron la ventaja a la Bombonera. 1-0 ganaron la ida. La vuelta fue la confirmación de que este equipo estaba para grandes cosas. Se despacharon al Potro con 5 goles más. Abrió la lata el croata Darko Vukic. Después Abundis. Luego vino un doblete del príncipe guaraní. Empezaba con sus festejos icónicos, con la llamada del zapato y finalmente la cereza en el pastel, un golazo de tiro libre del especialista en estos cobros,
Víctor Ruiz. Pasaban del Atlante caminando, 6-1 global. El Diablo de vuelta en semifinales después de muchos años. En esa ronda se tendrían que meter nuevamente al Azteca, y es que su rival en semifinales sería el América. Así empezaba esta especie de rivalidad que pronto se convertiría en paternidad. Al AME lo dirigía el maestro Reynoso, su figura el número 17, Luis Roberto Alves Sague. En el Coloso de Santa Úrsula sacaron ventaja 1-0, igual que contra el Atlante, 1-0 para meterse al infierno, donde Abundi se quitaba al arquero Águila y hacía su gol. La perra brava con sus banderas ondeaba y festejaba el casi pase a la final. El definitivo lo hizo Fabián Stay de cabeza. El Toluca a la gran final del fútbol mexicano. Volvían después de 25 años a una final, en el segundo torneo de mesa, con un equipo completo, goleador. Si no marcaba Saturnino, no había problema. Abundis también era un 9 top. Se complementaban a la perfección y estaban a 2 pasos del campeonato. Para la final se tendrían que enfrentar a quien justamente les mencionaba que eran los favoritos número 1, al Rayo, al Necaxa. El primero contra el 2 de la tabla, nuevamente abriendo la serie en el Estadio Azteca y cerrando en el Nemesio 10. Solo había un tema: jamás en la historia de los torneos cortos el campeón había sido el superlíder. Desde esos entonces existía la maldición del superlíder. Es más, siempre los que se coronaban eran los segundos lugares. Entonces, si le sumamos esto, con mayor razón, Necaxa favorito al título. Y en la final de ida esto lo confirmaba el Rayo. Pedro Pineda hacía el primero. Para su buena fortuna, Cardoso dentro del área no perdona, marcando o asistiendo. Ponían el 1-1, así se terminaba la primer final hasta que un balón largo dejó solo a Pineda para que marcara el 2-1. Aquí aún no estaba Cristante, él seguía de préstamo en Argentina, así que sin complicación se llevaban al arquero y el cuadro de Alex Aguinaga una muy valiosa ventaja para la vuelta. Pero en Toluca, en el Nemesio, en la Bombonera, en el infierno, tendrían que resistir al calor de las 12 del día. Domingo 10 de mayo de 1998. La perra brava ardiente, esperando ver por primera vez campeón a su equipo en muchísimo tiempo. Y la cosa, el panorama más que gris, negro. Al minuto 1 les hacían el primero y con un error garrafal del portero le entregaba el balón a Aguinaga y el ecuatoriano hacía el segundo. Y ese tanto fue solamente una jugada después del primer gol. Estamos hablando del minuto 2. 2-0 Necaxa, 4-1 global. Parecía que el título llegaría al equipo de la capital. Aunque este día se empezaba a formar un cuadro que a la postre se convertiría en uno de época. Y cuando hablamos de un equipo de época, siempre se tienen que reponer a muchas adversidades. La primera, tendrían que remontar este resultado que estaba muy en su contra, pues desde fuera del área Taboada descontaba. Abundis, el héroe de esta liguilla, hacía el segundo y el que animaba a toda la gente. Dicen que esa tarde se fundó el Sí se puede, que eso gritaban la perra brava y todos los espectadores de la Bombonera. Te quiero regalar 1,000 pesos para que puedas apostar esta semana. Lo único que tienes que hacer es darle clic al link que vas a encontrar en la descripción o en los comentarios. Te registras en caliente.mx y 1,000 pesos gratis para que hagas lo que quieras con ellos. Empezaba la segunda mitad y aquí la fiesta choricera empezaba. Abundis de cabeza hacía uno más con el que empataban. 4-4. En un abrir y cerrar de ojos ya estaban de vuelta en la eliminatoria. Y si va a llegar el título del Toluca, tiene que tener a un protagonista, José, el Diablo Mayor. Abundis asistía a Cardoso, lo dejaba solo y con su tanto oficialmente remontaban. Se acababa el encuentro, el equipo del Ojitos Mesa sería campeón, pero faltaba el postre. Este equipo goleador siempre quiere más y ese le perteneció a Saturnino nuevamente, el que mataba, el que desataba su bailecito característico. Toluca hizo 5 goles esa tarde, el Diablo remontó, lo perdían 4-1, lo terminaron ganando. Así llegaba el festejo, el primero de muchos, en el verano de 1998. Rompían con la maldición del superlíder, campeones como primeros lugares, eliminando a 3 equipos capitalinos,
al Atlante, América y al Necaxa. Abundis, Saturnino como protagonistas, y esto solo era el arranque. Así empezamos con el festín de trofeos de este equipo de época. El siguiente torneo fue similar, segundos de la tabla y una vez más con muchos tantos de Saturnino. 3 se hizo en total. Solamente hubo uno que lo pasó y ese fue Cuauhtémoc Blanco. El Temo como goleador del campeonato, pero lo importante llegaba aquí, la liguilla. Para los cuartos de final se medían a un cuadro muy bien trabajado con muchos jóvenes, el rojinegro, el Atlas de Ricardo Antonio Lavolpe. Ganaron en el Jalisco y en la Bombonera inexplicablemente perdieron. Eran los favoritos al título, pero el Bigotón les puso el freno de mano. Los eliminó desde cuartos de final y esto solamente dejaba furiosos y con mucha sed de revancha a los dirigidos por Enrique Mesa. Y es así como llegamos al torneo verano 1999, reforzada y mejorada la plantilla, ya con la presencia de Hernán Cristante, la llegada del Chiquis García, el surgimiento de Chava Carmona y también con competencia para Abundis como el socio de Cardoso. Llegaba el tanque, Carlos María Morales. Para sorpresa de nadie, terminaron en la parte alta de la tabla, igual que el semestre pasado y el antepasado. Nuevamente, superlíderes. 39 puntos cosechados y para no variar, siendo la mejor ofensiva del campeonato. 50 tantos anotados, la segunda cifra más alta de todos los tiempos. Goleador, José. También para sorpresa de nadie, y el segundo lugar de la clasificación, los Zorros. Lavolpe que venía mejorado y todos los aficionados esperanzados a tener una gran final entre estos dos grandes cuadros. Cuartos de final, Toluca contra Necaxa. Podría cobrar revancha el Rayo y ellos venían de ser campeones. En el Azteca ganó el Diablo y obviamente el paraguayo anotó. Para la vuelta, igual que el año anterior, Necaxa se puso en ventaja. Aguinaga igualó la serie y peligraba el pase a las semis de los Diablos, pues el Diablo Mayor volvió a marcar con este gol a las semifinales. Nuevamente se cargaban al Rayo y seguían dando pasos firmes. Siguiente ronda, a enfrentar a uno de los cuadros más difíciles de visitar, Santos Laguna, a Jared Borghetti. Tendrían que ir a la casa del dolor ajeno, al antiguo Estadio Corona, uno de los peores calores en todo el país. En la ida lo empataron. El Tato Noriega marcó para los de la comarca y obvio José para el Toluca. La vuelta en la Bombonera nuevamente con complicaciones, porque así siempre es la liguilla, nadie avanza aplastando. Santos lo ganaba con gol de Jared Borghetti y como siempre el Diablo lo empataba y lo remontaba. 4-3 en el global, segundo verano de forma consecutiva en el cual se instalaban en la gran final. Su rival, Atlas, podría haber revancha con Lavolpe. El Ojitos Mesa contra el Bigotón, Rafa Márquez, Pablo Hernán Lavallén, el Chato Rodríguez, el Misionero Castillo y Daniel Osorno. Final de ida, Estadio Jalisco. Encontrar a un favorito era complicado. Toluca el líder y con la experiencia de las liguillas, pero el Zorro era quien mejor jugaba y quien mejor dirigido al parecer estaba. Pues el Diablo apagó toda esperanza de los rojinegros desde temprano. Al segundo minuto el tanque Morales marcaba el primero y antes del 10 Pepe Cardoso hacía el segundo. 2-0 el Diablo, 2-0 el Toluca. Saturnino bailaba en el córner, esto tenía pinta de goleada. Reaccionó Andrade con un gol que hoy traería polémica por saber si entró o no el balón. De vuelta el Zorro, pero es que este ataque era verdaderamente imbatible. Morales hizo uno más, el tercero. No hemos llegado ni al 30 y esta final de ida ya estaba 3-1. 3-1 a favor del Diablo. Aunque si encontramos alguna virtud en este equipo es el no rendirse. En un jugadón armaron el segundo tanto. Gol del Misionero Castillo y Lavolpe aplaudía diciendo golazo. Esto era un golazo del Zorro y una final de ensueño. Pues la cosa siguió y ahora fue el defensor, Rafa Márquez de cabeza. Igualó la final, un partidazo 3-3. De entre las cenizas resurgió Atlas y con este resultadazo viajarían al Estado de México. Vámonos a la vuelta, a la conocida como final del siglo, la mejor en la historia de nuestra liga. Al segundo 45, gol del Misionero. 1-0 Atlas, otra vez madrugando el arco de Cristante. Saturnino respondió al minuto 2 con un golazo, bajándola de pecho y de volea un golazo. 4-4 global. Los goles siguieron cayendo. Toluca se adelantó por primera vez en su campo
Y el Zorro respondió. 5-5, finalizaba el encuentro. Se iban a los tiempos extras esperando el gol de oro. Nada. Tan pareja esta final que hasta la última instancia se tuvieron que ir a los penales, a los 11 pasos. Habría Toluca, gol. Atlas, gol. El Diablo, gol. El Rojinegro, gol. 2-2. Ahora, el 10, Fabián está ahí, lo falló. Todo para que Osorno saque ventaja y al travesaño. Seguimos 2-2. El croata Vukic adentro. Rafa Márquez también adentro. 3-3. Empatados en la ida, empatados en la vuelta, empatados en los penales. Con huevos, decía Rafita. Quinto cobro. Viene el ídolo saturnino. Sin complicación lo hacía. Cristante buscaba poner nerviosos a los zorros. Nada. Gol. 4-4. Chava Carmona por el quinto gol y lo convertía. Toluca sigue marcando y ahora sí, Cristante se persinaba una y otra vez. Viene Atlas, cobro de Estrada, Hernán ataja, Cristante salva, Hernán se viste de héroe. Toluca campeón, la final del siglo es para el Diablo. La mejor final de todos los tiempos le pertenece a los Escarlatas. Toluca con Enrique Mesa, campeones por segunda vez. Otro festejo, otra vuelta olímpica, otra vez en su campo, en su cancha, con su perra brava. Este equipo perfilado ahora sí a convertirse en uno de época, en un recuerdo de los que siempre se hablan, como el Cruz Azul de los 70s, el América de los 80s, el Necaxa de inicio de los 90s y qué decir de las Chivas del campeonísimo. Esto no tendría por qué parar. Siguiente campeonato, invierno 99. Atlas, que aún mantenía el bigotón La Volpe, líder. El Diablo, nuevamente como la mejor ofensiva y segundos del torneo. Favoritos como siempre a por el título, pero a Lojitos parece ser que los inviernos no le gustan. Otra vez se iban en cuartos de final. Ahora era el Tuzo, el Pachuca dirigido por un joven entrenador, Javier el Vasco Aguirre. Así, tempranera e inesperadamente se terminaba el paso del Diablo en este torneo de invierno. Y como ustedes ya bien saben, lo que le gusta a este Toluca es el verano, el calor, el infierno, pues arrancando con nuevo siglo, nuevo milenio. En el verano del 2000, líderes con 40 puntos y como siempre, con la mejor ofensiva de todo el torneo. A los Pumas les hicieron 6, al Pueblota 5, a mi Fiera 3, al Rayo 3, al Cruz Azul 3, al Pachuca 4. A todos los despachaban con facilidad y con goleadas. La selección mexicana pretendía llevarse a Enrique Mesa. El Ojito se resistía para quedarse al menos esta liguilla con el Diablo. Fabián Stay no se pudo resistir a la oferta de Azcárraga. Se fue al América. Se quedaban sin 10 y no sé de dónde Rafael Lebrija descubrió un talento que le traería las mejores alegrías. Antonio Naelson, un brasileiro de apodo Ciña. Lo traían de Saltillo y de Monterrey, dándole la 10 en la espalda y lo que vendría para esta liguilla es insuperable. Les mencionaba anteriormente que las liguillas se ganan sufriendo, se pasa por la mínima, a veces por el gol de visitante, por la posición en la tabla o campeonatos obtenidos por los penales. Pues en este verano del 2000 era tal el nivel de los choriceros que no tuvieron competencia alguna. Cuartos de final, rival Puebla, equipo dirigido por el exseleccionador Miguel Mejía Barón. 2-0 ganaron en el Cuauhtémoc, 2 de Carlos María Morales y para la vuelta en el Nemesio la modesta cantidad de 7-0. Locura. Hat-trick del Tanque Morales, hat-trick de Saturnino Cardoso, 9-0 global. No recibió Cristante ni un solo gol, 9 marcados. Así, tranquilitos se iban a las semifinales para toparse ahí al rebaño sagrado, a las Chivas que dirigía el Tuca Ferretti, con Ricardo Peláez, Ramón Morales, Benjamín Galindo, Alberto Coyote y Osvaldo Sánchez. Pues también a ellos les dieron y hasta para llevar. 4-1 les pegaron en el Jalisco, claro, con goles de Cardoso. Esa noche un doblete y en la vuelta 2 más. 6 goles en 2 partidos a Osvaldo Sánchez. Eran impresionantes, efectivos, imbatibles y siempre ante su perra brava daban exhibiciones. Pues por tercer año de forma consecutiva, 98, 99 y ahora en el 2000 jugarían la final del fútbol mexicano
y ante su gente, ante su público en la Bombonera. Rival en la final, Santos Laguna, otra vez contra Jared. Se metieron a la compleja casa del dolor ajeno, sobrados estuvieron. Gol del especialista en tiros libres Víctor Ruiz y uno más del Tanque Morales desde fuera del área. 2-0, así salieron de la ida, más que encaminados a por ese tercer título. Cuestión de confirmarlo en casa. Decir que esto fue una goleada ni siquiera hace justicia. Decir que fueron aplastantes tampoco hace justicia. Esta fue la consagración de un equipo de época. Golearon al Puebla 9-0, 6 a las Chivas, pues esta tarde la modesta cantidad de 5 goles. Claro, con 2 golecitos del mejor de todos, del delantero letal, 2 de Pepe. Campeones otra vez, 7-1 global, 6 goles de diferencia en una gran final, impresionantes. La sexta en la historia del Diablo, la tercera con esta camada de jugadores y con el gran Ojitos Meza. En años consecutivos, siempre en el torneo de verano y siempre como líderes del campeonato. Existía una maldición del superlíder, pues ellos se encargaron de probar a todos como equivocados. 3 títulos, 3 lideratos, 3 estrellas más. Para su mala fortuna, el Ojitos no pudo aguantar más al mando de este equipo. Se fue para dirigir a la selección mexicana a la mitad del campeonato siguiente, en un invierno donde, ya saben, pasa lo mismo. Terminan como segundos de la clasificación. Meza se fue en la jornada 8. El trabajo lo continuó Ricardo El Oso Ferrero. Y aunque este equipo volaba, el trabajo de Ojitos era insustituible. Pues bueno, liguilla, entrando como segundos de la tabla y favoritos, por supuesto, a romper esa barrera de nunca campeonar en invierno. Esta podría ser la buena. En los cuartos de final se tuvieron que enfrentar a su ex, a Fabián Stay, al América, con Duilio, Pavel, Matador Hernández, dirigidos por el mítico Coco Basile. El mejor del mundo, el Blue Label de Johnny Walker. Sí. Y como siempre, Toluca, papá del América. Avanzaron para las semifinales otra vez contra la Volpe. Una vez más con el Atlas y para no variar, partidazo. 3-3 la ida. La vuelta en el Estado de México, hat-trick. 3 de Cardoso y el Toluca a la final. No solamente superaron esa barrera de los cuartos de final en el torneo de invierno, no solamente se repusieron de la sensible baja del Ojitos Meza, sino que ahora vencían a 2 rivales de peso, al América y a su eterno contrincante, la Volpe, para situarse en una nueva final. La cuarta en solo 3 años de proceso con el presidente Lebrija. Nunca habían perdido una final. Se les había puesto la cosa muy en contra como aquella del Necaxa y se repusieron. Acá pasaba un poco de lo mismo. Se enfrentaron al Monarcas Morelia, dirigidos por el Flaco Tena, con Comiso en el arco. Tato Noriega, Flavio Davino, Darío Franco, el Negro Almirón y Alex Fernández, el brasileiro. Toluca por mucho favorito, pero en Michoacán les pusieron una arrastrada. 3-0 lo perdían. Pudo descontar Cardoso para dejarles algo de vida de cara a la vuelta, aunque se antojaba muy difícil. Pero el Nemesio 10 siempre se convierte en infierno. La Bombonera retumbó porque el Diablo consiguió los 2 que necesitaba. Con un golazazazo de José. Golazo, se empataba la serie 3-3. Estaban de vuelta, como siempre lo hacen. Así se mantuvo esta final de vuelta, a los tiempos extras y hasta los penales. Igual que contra Atlas, a definir este título desde los 11 pasos. Víctor Ruiz cobraba primero, marcaba y como el año pasado, Cristante se quería vestir nuevamente de héroe, pero este día Morelia salió inspirado. Paso perfecto de los primeros 2 cobros hasta que Ciña erró. Se le ponía la cosa compleja al Diablo. Eso sí, Hernán volvía a salvar y siguen igualados. Siguientes 2 cobros, adentro. A por el 5.º cobro, el que casi siempre lo define todo. Viene José, viene Saturnino, viene Cardoso, lo falló. Comiso atajó, se lo perdió el goleador y hasta el mejor cazador se le va la liebre. Y ahora sí, Alex Fernández podría darle la primera estrella a su equipo. Alex lo fallaba. Por un lado se iba Cristante, agradecía al cielo. Nos vamos a extracobros. Toluca marcaba, Morelia marcaba también. 7.º cobro cada quien. Subía cada vez más la intensidad de nerviosismo. El Diablo dispara y Comiso ataja otra vez. Otra oportunidad de campeonato para Monarcas y ahora sí, gol de Morelia. Finalmente vencían a los choriceros en una final y lo hacían de una forma cardíaca, de una forma dolorosísima.
el Diablo se quedaba con las ganas de su cuarta estrella en esta era. Finalmente perdían, finalmente caían. Toluca a buscar levantarse de esta. Parece que vamos repasando torneo a torneo, porque cada campeonato nuevo que llega hay algo nuevo que mencionar, hay algo diferente. Pues ahora sí, ya no, en su especialidad en el verano, pero ahora del 2001 fueron asquerosos. Terminaron penúltimos de la tabla, despidieron al Oso Ferrero. Nada volvía a ser igual que con el Ojitos Meza. Necesitaban a un entrenador de calidad y fue en este mismo 2001 que se hicieron de los servicios del que tantas veces se enfrentaron. Ricardo Antonio. Llegaba a dirigirlos el Bigotón La Volpe y con su estilo único por encontrar talentos, descubría a un joven uruguayo de nombre Vicente Sánchez. Llegó para reforzar aún más el ataque escarlata. 22 añitos y desde su primer semestre fue sensación. Incluso hizo más goles que el propio Diablo Mayor. Jugaban espectacular con La Volpe. Quedaron, como siempre, hasta arriba de la tabla. En el segundo lugar, volvían a ser contendientes y hasta favoritos, pero no. En semifinales, Pachuca los dejó fuera. Hace un año el Flaco Tena con Morelia les quitó un título. Ahora el otro hermano, Alfredo, el Capitán Furia, como entrenador de los Tuzos apagaba el brillo escarlata. Cerca, pero nada. Siguiente torneo, verano del 2002. Nuevamente segundos de la tabla. ¿Viene la liguilla? ¿Viene la ilusión? No. Eliminados en cuartos de final. Parecía que esta era dorada había terminado, que sin el Ojitos no eran nada. Les quitaron a su guía, a su maestro, y aunque La Volpe los hiciera jugar por nota, sin Meza no podían. Pero Lebrija, Don Nemesio y toda la directiva siguieron confiando en el Bigotón. Le dieron la oportunidad de probarse un torneo más y aquí viene el regreso a la cima. Apertura 2002. Aquí estamos hablando del semestre arrasante de Cardoso. Los 29 goles. Algo que a la fecha sigo sin entender cómo es que le hizo, porque revisa sus números y no tienen sentido. 3 al Necaxa, 3 al Puebla, 3 a Chiapas, 4 a Pachuca, 2 a Chivas. Les hizo gol prácticamente a todos. Era más fácil rendirte a marcarlo. A los mejores porteros les hacía gol. Un fútbol de ensueño el que jugaba este cuadro de La Volpe. Terminaron haciendo 41 puntos y aún así no fueron líderes, segundos de la tabla. 55 goles marcados, el récord histórico. No ha habido equipo en toda la historia que haga más goles que estos Diablos en este torneo. Pero hay un pero gigante, gigantesco. La selección atravesaba una gran crisis. Con el Ojitos Meza no resultaron. Llegó de bombero el Vasco Aguirre y en el Mundial de Corea-Japón cayeron 2-0 con Estados Unidos. Esto era penoso y buscaron a un nuevo entrenador. Querían un proyecto, trabajar con jóvenes, darle una cara muy distinta a la selección y fue así como se llevaron al Bigotón. Los dejaron en la jornada 15 sin entrenador, cuando mejor estaban con La Volpe, cuando por fin se habían entendido con Ricardo. En el mejor semestre de José Saturnino, de un momento a otro, se quedaban sin nada. Con su auxiliar Graniolati, desamparados los dejaban, y esto en la cancha se veía reflejado. Liguilla, cuartos de final de ida, Chivas en el Jalisco, ¡pum!, derrota. Lo que nadie esperaba. Tuvieron que cambiar improvisadamente de entrenador. Llegó Alberto Jorge, un argentino que casi no tenía experiencia como director técnico, pero era ahora o nunca. Con coraje, con garra, con su perra brava y con Alberto Jorge, el Diablo respondió. Le dieron la vuelta a la serie, remontaron a las Chivas 3-0. Carmona, Saturnino por supuesto y Vicente Sánchez respiraban, avanzaban y de vuelta en semifinales. En busca de revancha ante el Flaco Tena, ahora Luis Fernando dirigía al Santos Laguna y par de partidazos nos dieron. En Torreón, 5-3. 5-3 lo ganó el Toluca y en la Bombonera, Borghetti adelantó a los de la comarca, poniendo esto muy apretado, aunque ya saben quién aparece, el Diablo Mayor. Él se encargó de hacer 2 goles más y con esto 7-4 global. Toluca de vuelta en la final. Se levantaron a pesar de ese cambio repentino de entrenadores. Y en la final, su némesis, el Morelia. El único equipo que les pudo ganar una final. Ahora dirigidos por Rubén Omar Romano, con distintas piezas al que un par de años atrás les ganó en los penales. Ahora estaba Moy Muñoz en el arco y el Bofo Bautista como punta. En el Morelos, en Michoacán, nuevamente no pudieron con los que visten de amarillo y rojo. Morelia ganó.
1-0. Romano ansiaba su triunfo, su título, la segunda estrella para este mítico equipo que hoy desafortunadamente nos robaron para hacerlo el Mazatlán. Podría llegar a una segunda derrota en finales de forma consecutiva, pero era la Bombonera, ahí se tendrían que reponer. Chiquis García, Toshiro López, Ciña, Vicente Sánchez, Cristante, Cruzalta, Carmona, Cardoso y el nuevo entrenador Alberto Jorge no podrían permitir esta segunda humillación de los monarcas. Y para aumentar las malas noticias, no solo el 0-1 global que ya tenían, sino que ahora desde el primer minuto el Bofo Bautista les hacía el segundo. 2-0 abajo en el global. A pelear por la honrada, por la milagrosa remontada. Chiquis García con un penal podría cortar la ventaja. Moisés, ataja Moisés Muñoz. Seguimos 2-0. Morelia encaminado más que nunca al título. Y de pronto, ¡pum!, el diablo anduvo suelto. Carmona hizo el primero. Toshiro con un golazo el segundo. Golazo de Israel López. Empató la final. Se empataba esto. Tenemos final y al parecer tendremos remontada choricera. ¿Por qué ese estadio? Porque la Bombonera juega. Existe el jugador número 12, la afición. Y era cuestión de que el ídolo apareciera. El hombre de las finales, y así fue. Vicente Sánchez la bajó y Pepe Cardoso lo anotó. Gol del Toluca, por primera vez en toda la serie, Toluca arriba en el marcador. 3-2 y hasta el postre. El Chiqui se reivindicó con su gente, con su afición y puso el cuarto. El gol del título, el gol de la corona. Toluca campeón. La cuarta en esta era, ahora con Alberto Jorge, confirmando el trabajo que la Volpe dejó trazado. 98, 99, 2000 y ahora 2002. La cuarta estrella para muchas de estas figuras, la primera para algunas otras, pero esto era de impacto. Una liga comandada, acarreada por este conjunto implacable. El Toluca campeón otra vez. A partir de aquí podríamos dar por terminada esta era gloriosa, al menos en cuanto a títulos, porque el espectáculo siguió y no paró por mucho rato. Acabamos de terminar con el torneo de Saturnino de 29 goles, pues al siguiente hizo 21. Ahora hemos visto campeones de goleo con 8 tantos. Saturnino hizo en torneos consecutivos 29 y 21. Fue el máximo anotador en un mismo año en todo el mundo. Nadie hizo más que Pepe a nivel global. Se fue Alberto Jorge y le dio llegada al Tuca Ferretti. Con él no pudieron levantar otro título de liga, pero sí de CONCACAF. Ganaron una Conca Champions. Convirtió a Saturnino en uno de los máximos anotadores en la historia de nuestro balompié. Reafirmó su paternidad sobre el América. Goleadas tremendas como ese histórico 6-0. Con ese gol de contragolpe perfecto. Con un golazazazo de lo mejor en cuanto a anotaciones en el fútbol mexicano. Se fueron haciendo grandes algunos. Se fue el Tanque Morales. También el gran ídolo de todos, José. El Chiquis García y Chava Carmona. Se quedaron algunos que se convirtieron aún más en ídolos, en figuras, como Ciña, Cristante y por supuesto que también Vicente Sánchez. Llegaron otros nuevos como Paulo da Silva y con Américo Gallego y después con el Chepo los títulos no pararon, uno cada 2 años aproximadamente. Pero si nos ponemos a hablar únicamente de esta era dorada, tenemos que abarcar la época de Mesa y ese título que era de la Volpe pero que lo terminó ganando Alberto Jorge, 1998 a 2002. 4 títulos, 3 siendo superlíder, con infinidad de anotaciones del paraguayo, con finales épicas llegando hasta los penales, con un juego que a pocos se les olvidará, con uno de los equipos más dominantes en la historia de nuestro balompié. Si hablamos de épocas doradas, aunque existe Cruz Azul, Chivas, América o recientemente Tigres, yo siempre pensaré primero en Cristante, en Ciña, en Cardoso, Morales, Vicente, Abundis, Lebrija, Nemesio y el Ojitos Mesa. Siempre pensaré primero en este diablo suelto, en este chorizo power, en este Club Deportivo Toluca.